Un saludo de paz y bien. Nos encontramos hoy con el padre Jefferson Alexander Rodríguez Seguro, director del Centro Arquidiocesano de Nueva Evangelización de la Arquidiócesis de Medellín, guía en el encuentro de párrocos y rectores capuchinos de Colombia con el módulo La Parroquia, Misterio, Comunidad y Misión. Esta entrevista busca profundizar en su visión sobre la renovación pastoral, la formación de los frailes y los desafíos de la parroquia contemporánea en el contexto del año jubilar franciscano. Padre Jefferson, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación, y queremos comenzar esta nota con una oración de su parte. Claro que sí, ¿no? Y gracias a ustedes por la acogida. Pidámosle al Señor la fuerza de su Espíritu que venga sobre cada uno de nosotros, nos acompañe, nos asista en todo momento, y sobre todo a nuestros hermanos capuchinos, párrocos y rectores, y a todos los que tienen esa necesidad, o mejor, ese encargo de parte de Dios en sus proyectos pastorales, tanto frailes, sacerdotes como hermanos, no sacerdotes, y también nuestros laicos, para que todos experimentemos la gracia de Dios y entendamos que la pastoral no es otra cosa que prolongar la acción salvífica de Dios en nuestras comunidades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, ¿qué objetivos pastorales formativos busca alcanzar este encuentro para los párrocos y rectores capuchinos? Bueno, lo primero es que ellos caigan en la cuenta de que la pastoral no es una acción humana, sino que es una acción divina, que tiene la intervención nuestra, y ahí es donde nace un principio pastoral fundamental, que es el principio de encarnación, y que ellos comprendan que todo lo que ellos hacen no lo hacen en nombre propio, sino en nombre de Dios. Caer en cuenta de eso abre lo que hemos titulado estos encuentros formativos, la parroquia como misterio. Cuando hablamos de misterio no hablamos de una cosa escondida, de una cosa oculta, sino de algo que nace en Dios. Lo primero es caer en cuenta que la pastoral nace en Dios. Es Él el que la desea. Es prolongación de su obra salvífica en el mundo. Y si uno tiene esa conciencia, pues se da cuenta que tiene que tener discernimiento para avanzar en el camino que Dios quiere y no simplemente en el camino que nosotros pensamos. La nueva evangelización, como impulso renovado de la misión evangelizadora de la Iglesia, busca reavivar esa fe adaptándose a los tiempos actuales. Desde su experiencia en esta labor, ¿cómo cree que los frailes puedan aprovechar estos métodos y espacios para acercarse de manera más efectiva a cada una de las parroquias donde sirven? Sí, la nueva evangelización fue una intuición de San Juan Pablo II. Él fue el que la impulsó. De hecho, fue en una visita aquí en América Latina, en donde la impulsó con más fuerza, pero inició en realidad en una visita en Polonia. Y eso de nuevo, en realidad, lleva a Cristo, porque tenemos que recordar el Apocalipsis precisamente, que dice: miren que hago todas las cosas nuevas. En el Antiguo Testamento también hay una referencia en uno de los profetas. Es Dios la eterna novedad. Las formas son accidentales, no solamente cambian en el tiempo, sino también en el espacio, porque no solamente cambian porque estamos en el año 2026, entonces en el 2030 tenemos que tener unas nuevas formas, sino que cambian en la realidad capuchina de un lugar a otro. No es lo mismo la parroquia que está en Pasto a la parroquia que está en San Andrés Islas, son totalmente distintas. Entonces esa novedad es entender que precisamente hay dos juegos allí: la iniciativa de Dios, que es la eterna novedad, pero la creatividad humana y la responsabilidad que Dios le confía al ser humano. Y ahí es donde ambas deben unirse para crear algo distinto, algo nuevo, pero algo siempre enfocado a la voluntad de Dios. Nuestros frailes capuchinos, como párrocos, tienen una misión enorme que Dios les ha encomendado. Tienen que ser nuevos en su carisma, eso también lo estábamos conversando. No es lo mismo un capuchino que un diocesano, aunque tenemos el mismo objetivo: la salvación de una persona, la salvación de una comunidad. Entonces la novedad es entender siempre que Dios es el eternamente nuevo. Las formas no se limitan solamente al tiempo, sino también al espacio, que sería lo que llamaríamos inculturación, y el tinte capuchino, que es absolutamente indispensable en su labor evangelizadora.
Eso hablábamos esta semana. Ellos deben descubrir en su carisma capuchino qué es lo que Dios les pide aquí y ahora para guiar a sus comunidades parroquiales. A ese respecto, Padre Jefferson, considerando esos desafíos actuales de la vida parroquial, obviamente incluyendo esa parte de la que nos hablaba, la diversidad cultural, las zonas urbanas, rurales y los nuevos espacios de evangelización, ¿qué estrategias o qué recomendaciones ofrecería para que los frailes afronten estos retos y aprovechen esas oportunidades pastorales que se ven a diario en cada una de sus presencias? El misterio de la encarnación y como principio, porque la teología pastoral tiene como principio el principio de encarnación, pero al mismo tiempo la espiritualidad capuchina, franciscana, también tiene ese principio. Lo vine a descubrir con ellos esta semana, pero yo no lo había profundizado. Y entonces ahí es donde entra un tema muy importante y es hacer presente a Jesús de Nazaret allí en donde ellos están, pero al mismo tiempo ser capaces de conocer el pueblo en el que están, meterse en su realidad. Como lo decía el Papa Francisco, tocar la carne de Cristo en la carne de nuestros hermanos, sobre todo aquellos que sufren. Ahí hay un reto enorme y ahí hay un llamado, porque no importa el lugar en donde estén, lo que siempre va a haber es el material humano. Y eso fue lo que asumió Dios en su encarnación, el material humano. Entonces, el principio de encarnación pide que conozcamos bien, vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 10, a esas ovejas que hay allí, a esos seres humanos que están allí. Conociéndolos, los amamos y amándolos, entregamos la vida. De lo contrario, es imposible. Y toda acción pastoral debe ser eso, un conocimiento que ama y que redime, entregando la vida, para que no se quede en una mera actividad, sino que se convierta en una historia de salvación concreta, en una realidad concreta que es, en este caso, la parroquia, sin importar en dónde esté. Esto hace parte, Padre Jefferson, precisamente de uno de los temas abordados durante la semana que tiene que ver con la pastoral encarnada y la acción teándrica. Y pues considerando los retos de la parroquia contemporánea, ¿cómo cree que estos enfoques pueden ayudar a los frailes a acompañar mejor a cada una de las comunidades y a implementar los principios de la nueva evangelización, en particular en las diferentes fraternidades? Sí, ahí tocó un tema que es muy importante, que es esa acción teándrica, que hay que explicarlo también para que no se quede como en el aire. Theos, Dios, andros o andropos, hombre. Es que Dios tiene un misterio muy particular, y es que Él, siendo Dios, nos puede salvar sin nuestra intervención, pero confía en nuestra intervención. Que cada fraile esté en estas comunidades parroquiales no es accidente, no es accidente, es un llamado de parte de Dios. El fraile no se nombra solo párroco, al fraile no lo nombra su superior párroco, llámese el provincial, llámese el obispo, al fraile lo elige Dios, porque no todos tienen la misión de párrocos, hay otros que tienen misiones diferentes. En este caso concreto, ese es el misterio teándrico. Dios necesita salvar a una porción de su pueblo y lo hace a través de seres humanos, a través de otros hombres. Cuando digo hombres, hombre, mujer, ¿cierto? No estoy distinguiendo el género masculino, sino que es el ser humano. Y Dios entra a través del mundo, a través del ser humano. Y ahí está el misterio. No importa dónde esté la parroquia, no importa cuál sea el carisma, no importa cuál sea la realidad pastoral, un grupo de proclamadores, ministros y servidores de la comunión, una pequeña comunidad, una celebración sacramental, porque la pastoral es absolutamente amplia, pastoral de la salud, pastoral educativa, etc. Lo que importa es que Dios quiere entrar en esa realidad a través del fraile. Y el fraile no puede perder eso de su conciencia y de su corazón. Que siempre tenga muy presente que la acción teándrica pasa a través de él y que ese es un gran misterio y es un gran regalo que Dios le está dando. Si quiere hacer una evangelización nueva, si quiere hacer una evangelización encarnada, lo primero que tiene que entender es que Dios pasa a través de él y a través de sus interlocutores, porque el destinatario pastoral no es accidental, sino que es constitutivo a la acción pastoral, y entonces se genera una cosa que nosotros llamamos gracia, que llamamos salvación. Entonces ahí la novedad está en la autoconciencia de parte del fraile párroco, pero al mismo tiempo de la fraternidad que vive allí, que Dios quiere salvar esa porción del pueblo a través de ellos.
Con lo que acaba de decir, Padre, es inevitable ver esa figura muy propia de la Pascua, ¿no? Dios que quiere entrar en la realidad humana por la encarnación de su Hijo Jesucristo. Y ahora que vemos, estamos próximos a la celebración del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo, vemos cómo Jesús se parte, pero no quedamos solos, sino parte mejor al Padre, pero no quedamos solos, sino que quedamos con la presencia del Espíritu Santo, que es quien en definitiva y sin duda está operando dentro de la iglesia y en particular en este momento a través de los párrocos que acompañan las diferentes comunidades. En su opinión, Padre, ¿cuáles son los retos más grandes que enfrenta la parroquia contemporánea y cómo este tipo de formación ayuda a enfrentar esos retos? La vida espiritual. Nos podemos enfocar en 1000 cosas, pero si no tocamos la vida espiritual, estamos desenfocados. Retos hay los que quieramos, porque hoy vivimos en una sociedad absolutamente plural, en una sociedad fragmentada, en una sociedad que no tiene un piso. Y nosotros no podemos caer en esa trampa, porque entonces pareciera que Dios fuera una cosa entre las cosas del mundo, y Dios no es una cosa, Dios es Dios. Por eso, a mi modo de ver, enumerar aquí, elencar prioridades, dificultades, sería en vano, porque como lo decíamos ahorita, cada realidad parroquial es única. Entonces, cada párroco es el que tiene que tener el discernimiento para entender cuáles son los retos que tiene su parroquia, pero si hay uno en común, y se llama la espiritualidad. Nuestros jóvenes ya no buscan ruido, buscan silencio. Nuestra gente ya no está buscando entretenimiento, está buscando una conexión con Dios. Lamentablemente todavía estamos en una pastoral del mercado en donde simplemente ofrecemos productos y eso lo tenemos que romper. Nosotros no ofrecemos un producto, nosotros damos, no por nosotros, sino por la gracia de Dios y la intervención nuestra, la gracia. Entonces el gran reto, para resumirlo, porque elencar en una parroquia puede ser esa la necesidad, pero otra puede ser otras las necesidades, pero la que sí es fundamental es una auténtica vida espiritual, una auténtica conexión con Cristo, muerto y resucitado por nuestra condición de pecado, por nuestra salvación. Y ahí está el centro. Y se desprende lo accidental. ¿En qué formas? Entonces ya se puede hablar de la necesidad de la pastoral familiar, que es urgente, la necesidad del acompañamiento infantil, que incluso dentro de nuestra iglesia lamentablemente se ha visto vulnerado, la pastoral juvenil como una opción vocacional, no simplemente como un entretenimiento de unos jóvenes, y desde ahí se desglosa el resto, porque lo fundamental es lo fundamental, pero la vida espiritual es lo principal y ella misma nos dirá cuáles son las otras cosas que tenemos que empezar a abordar. Y ahí entra el discernimiento de cada párroco. Cada parroquia tiene unas necesidades y unas características propias que hacen que tenga unas urgencias mientras otras no las tenga. A partir de la experiencia que ha podido vivir esta semana con los frailes padres Jefferson, ¿qué ha podido descubrir del papel que juega la fraternidad capuchina como ejemplo y como apoyo tal vez para la pastoral en las distintas parroquias? Ahí había muchas cosas que decir, pero una de las primeras es precisamente la fraternidad, el acompañamiento, la serenidad, la escucha, que son rasgos característicos de este carisma. Porque no solamente se vive a nivel parroquial, sino yo lo he vivido con ellos aquí, en este convento, compartiendo con ellos la mesa, compartiendo con ellos la vida, compartiendo con ellos su manera de ser, manera de interrelacionarse entre ellos, que es una riqueza maravillosa que me llevo. Yo les decía, ahorita al final, yo no vine a enseñarles nada, vine a compartirles unas experiencias mías y aprender un montón de cosas de ustedes. Las parroquias, ellos pueden transformarlas desde su comunión en todo sentido, su fraternidad y su capacidad de acoger. Parroikia es la palabra en griego para hablar de parroquia y significa casa vecina. Y eso hablábamos esta semana. Ellos tienen que hacer de la parroquia una casa, un vecindario, confianza, lo que hemos perdido en nuestra sociedad. Y sobre todo aquí en Colombia, con nuestra violencia, con nuestra inseguridad, con nuestro miedo los unos por los otros, que ya vivimos entre rejas, cosa que no era así, parecemos viviendo en cárceles. La espiritualidad capuchina puede romper eso, puede volver
al sentido fraternal que Colombia siempre ha tenido, al humanismo integral que Colombia siempre ha tenido, y a esa capacidad de perderle el miedo al otro y encontrar en el otro un hermano, y encontrar en las parroquias no un expendio de servicios espirituales, sino un hogar en donde me encuentro con el Padre, que me lo ha revelado el Hijo, y que lo comprendo por el Espíritu, a través de una comunidad que lejos estamos de ser verdaderas comunidades. Pero ahí está, me parece, a mi modo de ver, lo que he entendido esta semana, una fuerza grandísima en el carisma capuchino, la capacidad de ser fraternos, de vivir la comunión auténtica, no fingida, de acoger para que la gente sienta que la parroquia es parroquia, una casa vecina en donde vive el Padre y los espera. ¿Cómo articular esa parte, esa formación teórica que han recibido los hermanos durante esta semana con la experiencia práctica de los frailes en cada parroquia donde sirven? Eso fue lo que yo les dije al final. Ojo con quedarnos con conceptos. Si pasamos esta semana entendiendo lo que es una pastoral encarnada, una parroquia mistérica de misión en comunión, unos criterios metodológicos, lo que es el método de discernimiento evangélico pastoral, pero simplemente en la cabeza no hicimos nada. Todo eso tiene que llevarlos primero a vivir ellos una más profunda comunión con Cristo y con su fraternidad, allí es donde vive en su parroquia, porque no vive el párroco solo, viven tres. Si eso se logra, el resto funciona. Si eso fracasa, el resto será teoría vacía y no habremos hecho nada. Porque toda esa teoría en realidad es una conceptualización de una sola cosa, la realidad de tener una comunión más estrecha con Dios a través de los hermanos, para poder guiar a otros hermanos a ese encuentro con Dios. Me parece que en el tinte capuchino esa sería la síntesis, para que no se quede la teoría, sino que vaya a la práctica. Y eso sí, de ahí ya se desglosan unas cosas. La primera, la comunión entre la fraternidad parroquial. Porque está el párroco como cabeza y eso es indiscutible, pero está la fraternidad y tiene que tener criterios comunes. No puede ser cada fraile por su lado. La segunda, ser responsables de la misión que se les ha encomendado. La misión no solamente del párroco. Los otros dos frailes que acompañan también tienen una misión pastoral. No se pueden contentar con celebrar un sacramento. Y entonces el párroco es usted. No. Ahí tiene que haber un sentido de responsabilidad, que es la consecuencia de lo tercero, que traerá como consecuencia lo tercero, la capacidad de sentarse a discernir y planear cuáles son las cosas que su parroquia necesita pastoralmente hablando. Parece que esas son las tres acciones que ellos pueden empezar a vivir. ¿Qué innovaciones, Padre, o herramientas concretas de evangelización espera que los frailes puedan implementar en esta formación? Bueno, ahí sí es una palabra grande, innovación. La novedad siempre tendrá que ser Jesús, ¿sí? Eso tendrá que ser. Pero yo aspiro que después de estos encuentros que hemos tenido y que yo he tenido también la posibilidad de alimentarme de su experiencia, de su carisma, de su espiritualidad, que la pastoral sea más fraterna y menos burocrática, que no sea de cumplimientos, sino de sed de salvación, que no sea simplemente de rendimiento, sino que sea de auténtica entrega de la vida para salvar a otros. Como dice un canto muy popular por ahí, que mi cansancio a otros descanse. Eso en realidad, pues estamos cansados de cantarlo, entonces nos acostumbramos, pero es el centro de todo. Cristo entrega su vida por la salvación del mundo. Ahora Él nos pide que nosotros entreguemos la nuestra por la salvación de los otros. Que nuestras parroquias se conviertan en lugares más fraternos, más humildes, más sencillos. Hace poco hicieron el sínodo de la sinodalidad y cuando estaban en las consultas, yo estaba en Colombia, yo estaba en Roma, en los estudios. Todos estábamos a la expectativa que iba a pedir el pueblo de Dios para el sínodo. Todos pensábamos en situaciones, discúlpenme, muy sexuales. El celibato del clero, la unión de parejas del mismo sexo. Y, oh sorpresa, eso fue
uno de los puntos como 7 u 8 por allá no fue lo más importante. Y ahí vimos que tenemos que aprender a escuchar más al pueblo de Dios. Pero lo que sí dijo el pueblo de Dios como primer punto es acogida. Y los frailes están llamados a hacer eso, por encima de cualquier otra cosa, acogedores. Y como les decía también a ellos, no caer en la tentación de, bueno, el número no importa, sino que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, por naturaleza aumentarán nuestras comunidades parroquiales. Hay un termómetro. Si nuestras comunidades parroquiales cada vez van para abajo, no estamos siendo ningún acogedores, ni estamos encarnando nada. La gran novedad aquí es lo de siempre, la esencia de la Iglesia. Un Dios que es capaz de acoger con misericordia y con amor para redimir la situación de pecado de cualquier persona. Padre Jefferson, hablaba también de cómo lo toca durante esta semana la espiritualidad franciscana. Estamos viviendo el año jubilar por los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís. ¿Cómo cree que la celebración de este año de gracia influye en esa recepción de estas enseñanzas y en la vivencia de la misión de los frailes? Francisco fue el gran reformador de la Iglesia, sin lugar a duda. Esta semana hablaba con ellos y comparaba Lutero y Francisco, guardando las inmensas diferencias, porque el que lleva el título de reformador es Lutero, pero el gran reformador al final fue Francisco, que lo antecedió. Pero al mismo tiempo, él hizo una cosa fantástica, y es que fue capaz de ver la hermandad en todo, incluso en donde uno no podría ver hermanos, en una creación, en algo que aparentemente no tiene vida, pero que sí tiene vida en Dios. Es esa capacidad de unirnos en la diferencia. En un país tan polarizado como el que tenemos en este momento, no solamente a nivel político, sino también a nivel eclesial, por desgracia. Yo creo que este año jubilar se puede vivir aprendiendo a amarnos en nuestra diferencia. Porque la diferencia no nos debe dividir, nos debe complementar. Y yo creo que el carisma franciscano capuchino debe ser un gran maestro y pionero en eso, en que la diferencia no nos divida, sino que nos complemente. Porque yo creo que Francisco hizo eso. Y más en un mundo tan polarizado y tan fragmentado como el que tenemos, y lamentablemente también lo tenemos en la Iglesia, pues porque es una realidad que camina en el mundo. Padre, finalmente hemos hablado centrados en los frailes, en la formación de los hermanos, pero la nueva evangelización no solamente involucra en este caso a los capuchinos, a los frailes, sino también a los laicos. Desde su experiencia, ¿cómo pueden los frailes acompañar y formar laicos que sean realmente protagonistas en la misión evangelizadora en la parroquia? Más que cómo los frailes pueden acompañarlos y formarlos, es un llamado a la corresponsabilidad de los laicos. No dejen a los párrocos solos. Todos somos responsables de la salvación y de la gracia de Dios que se efectúa en una comunidad. No es la responsabilidad del religioso, la monja, el obispo y el sacerdote. No. La salvación y la pastoralidad tiene que estar inmersa en todos. Y aquí un llamado especial a los laicos que escuchen esta entrevista. Ustedes son también responsables de la salvación de su propia comunidad. No podemos quedarnos esperando que el sacerdote haga todo, que el fraile haga todo, porque el fraile es un ser humano, se cansa, está limitado, se enferma. Y la comunidad, la iglesia no es religiosos, religiosas y clérigos. La iglesia es el pueblo de Dios en donde caben religiosos, religiosas, clérigos y laicos, que es la gran mayoría de la iglesia. ¿Quién lo creyera? La gran mayoría adormecida, esperando que los pocos que son líderes y que acompañan una comunidad la jalen, cuando en realidad necesitamos ser corresponsables. O sea, la responsabilidad es de todos. Si usted se siente bautizado, pilas. Usted tiene dentro el Espíritu Santo de Dios y desde el bautismo usted tiene la obligación de anunciar la gracia que le fue dada. Entonces aquí, más que enfocarnos en cómo los frailes pueden formar, es un llamado del laico a ser corresponsable para que los frailes no se queden solos en el trabajo. El diálogo con el padre Jefferson permite comprender cómo la nueva evangelización y la formación integral de los fieles buscan responder a los desafíos de la parroquia contemporánea
consolidando comunidades más misioneras, más fraternas y profundamente encarnadas en la vida de sus fieles. Además, nos muestra cómo estos procesos de formación fortalecen la capacidad de los frailes para acompañar a sus comunidades de manera más cercana y promover la corresponsabilidad, como lo decía el padre Jefferson, de los laicos y abrir, por supuesto, nuevos espacios de encuentro y de diálogo con las realidades actuales. En este sentido, la experiencia compartida por el padre Jefferson ilumina el camino para que la misión pastoral no solamente se mantenga vigente, sino que se renueve constantemente, reflejando la cercanía, la sencillez, la alegría propia del carisma franciscano capuchino. Padre, muchísimas gracias por este espacio, por esta semana de formación aquí en el convento de la Concepción con los hermanos menores capuchinos, y éxitos en toda su labor pastoral. Gracias a ustedes por esta oportunidad maravillosa de conocerlos también, de aprender de ustedes, y no me olviden en sus oraciones.